Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Abels, rector del Seminario Abierto, y esta es la lección número 8 de la materia Vida Espiritual, cuyo tema es la humildad en la oración. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. La humildad en la oración. Por Ray C. Stedman. Cuando se menciona el libro de Daniel a la mayoría de los cristianos, se le prenden sus oídos porque creen que se va a hablar acerca de profecía. Daniel es un gran libro de profecía, de los últimos días, del hombre de pecado, el anticristo, de lo que va a pasar cuando Rusia invada a Israel, etc. Todo el mundo se excitó cuando uno estudia este libro. Realmente es muy negativo, especialmente para cristianos nuevos, poner mucho énfasis en asuntos proféticos. Es una tendencia natural, supongo, pero es algo que debilita, porque los asuntos proféticos son realmente un tipo de curso graduado en teología, no un curso para principiante. Cuando yo era un joven cristiano, en mis años 20, me dieron un libro muy grande llamado Verdad Dispensacional de Clarence Larkin. Este libro estaba lleno con toda clase de mapas, diagramas y representaciones de cómo Dios iba a obrar, todo esto muy grandemente y maravillosamente preparado. Yo lo devoré, pero he tenido que reproducirlo y revisar la gran mayoría a la luz de las Escrituras. Solo cuando uno entiende los movimientos de Dios como es revelado en el resto de la Escritura, uno puede de verdad comenzar a entender lo que estos pasajes predictivos están diciendo. Es bueno recordar eso. Ahora, continuando con nuestra serie de oración del Antiguo Testamento, vamos a ir a un pasaje que trata del mismo profeta Daniel, y lo que Dios le reveló. Esta sección está atada a un gran pasaje profético, pero viene como respuesta a la oración maravillosa que Daniel oró. En este tiempo, Daniel era viejo de edad, alrededor de 90 años de edad. Él había servido tras muchos cambios de la dinastía del reino de Babilonia, siendo el primer ministro virtual del reino bajo 3 reyes sucesivos. Detrás de su gran carrera, él está ahora mirando hacia la vida pasada. Como nos dice el recuento en los primeros versos, él está leyendo en las Escrituras para encontrar lo que Dios va a hacer. Daniel 9, 1-3. En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, y cilicio, y ceniza. Daniel 9, 1-3. Daniel nos dice que él oró esta oración en el primer año del rey Darío, el general de la ciudad de Babilonia. Darío era medo que sirvió bajo el emperador Sirio el Grande. Así que en el primer año del reino de Darío como rey de la provincia de Babilonia, Daniel revela esto en las Escrituras. La mayoría de los estudiosos dan la fecha de esta época alrededor del año 537 a.C. de acuerdo a la cronología de las Escrituras. En el 605 a.C., casi 70 años antes, el rey Nabucodonosor dirigió un gran ejército en contra de los egipcios en una batalla crítica de la historia, la batalla de Carquemis, peleada en las costas del río Éufrates. Allí los egipcios fueron derrotados de su posición como uno de los poderes militares más grandes de la época. Nabucodonosor continuó y capturó a Jerusalén en ese mismo año, tomando cautivo a algunos príncipes reales de la casa de Israel, entre ellos Daniel y 3 de sus amigos, que no son conocidos por sus nombres babilonios, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Todo esto sucedió como 70 años después. Ahora, Daniel estaba leyendo del libro de Jeremías el profeta, y dijo estas palabras del libro de Jeremías, capítulo 29. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para tornaros a con acento agudo este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 10 y 11. Esas palabras debieron haber animado a Daniel, porque él realizó que el tiempo el apropiado. Han pasado casi 70 años,
Y aún no había señal de que los israelitas en Babilonia estuvieran interesados en regresar a Israel. Fueron tratados con gran respeto por los babilonios, quienes les cedieron grandes libertades. De hecho, sabemos de otros recuentos de que se habían establecido y habían comenzado negocios. Habían sido mantenedores de ovejas en la tierra de Israel, pero se convirtieron en mantenedores de comercios en Babilonia. Algunos de ellos comenzaron negocios. Max, Gimbels, El Emporio y otras tiendas grandes se estaban beneficiando ya de estos tiempos. Así que esta gente no estaba interesada en regresar a las desolaciones ruinas de Israel. Por esta razón, Daniel y algunos de sus acompañantes ayunaron y se cubrieron con ropas de tela de sacos, en la manera hebrea de expresar su dolor, y comenzaron a orar. Ahora, a veces no vemos el hecho de que Dios les dijo que hicieran esto mismo. Si leen en la profecía de Jeremías en el próximo verso nos dice, entonces me invocaréis, con acento agudo iréis y oraréis con acento agudo mí, y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todas las gentes, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Jeremías 29, 12 a 14. Esto es un mensaje de gran ayuda para nosotros en nuestra propia vida de oración, porque aunque Dios anuncia lo que Él va a hacer, Él también indica claramente de que una forma que Él lo va a hacer es a través de la oración, que cuando su pueblo ora, Él va a cumplir lo que ya ha dicho que va a hacer. Encuentro que mucha gente está confundida con este asunto. Ellos leen en sus Biblias lo que Dios ha dicho que va a hacer y se dicen a sí mismo, bien, Dios lo va a hacer. No hay nada que hacer para mí, así que me siento a esperar y observar que suceda. Entonces cuando nada sucede piensan que Dios no es fiel a su promesa. Pero Dios no es que no sea fiel a su promesa, sino, es porque el hombre no ha respondido la parte que Dios le ha dado. Una de las cosas que hemos estado aprendiendo en esta serie es que la oración es la forma de envolvernos en el programa que Él ha establecido hacer. Tenemos que rechazar la noción de que la oración es una forma por la que Dios nos ha dado para que Él haga el trabajo por nosotros. La mayoría de nosotros piensa de la oración de esa manera. Sentimos que tenemos necesidades, y queremos que algo sea hecho, algo que encontramos que está fuera de nuestro alcance para manejar con nuestras prácticas de manipulación y confiamos en las promesas de Dios. Venimos delante de Él y decimos, tú dices que harás cualquier cosa que pidamos. Ahora, esto es lo que yo quiero que hagas. En ese enfoque estamos diciendo realmente que Dios es un tipo de mozo celestial, que cuando oprimimos el botón de la oración Él va a aparecer y toma las órdenes de lo que queremos que Él haga. Pero eso es totalmente una falta de entendimiento de la naturaleza y el propósito de la oración. Oración es la manera en que Dios nos envuelve en lo que Él tiene la intención de hacer. Oración es tan importante en su posición que Él nos dice que va a retrasar lo que Él va a hacer hasta que comencemos a responder en oración, o nos deja a nosotros y motiva a otra persona a orar. En el libro de Santiago leemos, tú no recibes, porque no pides. Santiago 4, 2b. Santiago continúa diciendo que aun cuando pides no lo haces correctamente, porque buscas que tus propias necesidades sean satisfechas. Pero aquí se nos recuerda que la oración es parte del plan de Dios. Ahora esto es cierto también con relación a las promesas de los últimos días. Debemos orar para que Dios bendiga a Israel y abra sus ojos en su tierra, y ore para que los propósitos de Dios sean cumplidos en los reinos de la tierra. Como creyentes tenemos parte en los planes de Dios. Por lo tanto, cuando Daniel leyó esto en el libro de Jeremías, él obedeció lo que Dios dijo, y comenzó a orar con todo su corazón buscando el rostro de Dios en esta gran oración. Esta es una de las oraciones más sobresalientes registradas en las Escrituras. Veamos cómo Daniel comenzó. La primera cosa que él hizo, y esto es siempre la forma correcta para hacer en la oración, es observar al Dios a quien él estaba orando. Oigan estas palabras en el verso 4, y oré con acento agudo Jehová mi Dios, y confesé, y dije, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel 9, 4.
No comieces contigo mismo o con tus problemas. Jesús nos enseñó que la manera de orar es comenzar con Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9, Lucas 11, 2. Daniel comienza enfocando en la naturaleza y el carácter de Dios, y ve dos cosas. Primero, Dios es un grande y temible. Esas palabras suenan temerosas para nosotros porque no pensamos de esa manera de Dios a menudo. Pero Daniel ha aprendido algo de la naturaleza majestuosa de Dios, de su poder, su sabiduría y su poder soberano sobre todas las naciones de la tierra. Si deseas que tu opinión de Dios sea aclarado en relación a este tema, te recomiendo que leas las profecías de Isaías. Allí verás que ser asombroso es Dios. Esto es también la opinión de Daniel de él. Pero noten muy cuidadosamente que Daniel conecta esto con la compasión de gracia y amor de Dios. Él ve a Dios como un ser de majestuosa asombrosa, y un ser de amor tierno y compasión infinito. Eso es lo que Dios es, pero muchos de nosotros se inclinan a un lado o al otro. Algunos de nosotros ve a Dios como un ser de gran majestad y poder y nos vemos como saltamontes en sus ojos, y que de Él no se esperaría que tuviera ningún interés en nuestros asuntos. Hay gente que ora con esa mentalidad, oh, tu Dios grande y temible que te sientas en la cima del universo, dicen ellos. Uno se maravilla si alguna vez van a llegar a llamarle Padre y pedirle algo. Pero, por otro lado, podemos ser de una manera que se pasa de la confianza. Recuerdo una estrella de cine algunos años atrás que dijo, Dios es un juguete viviente. Dios no es eso. Él es un Padre tierno y compasivo con un gran corazón de Padre y amor de Padre para con nosotros, y debemos de verle de esa manera. Pero estas dos áreas de Dios son correctas. Qué maravillosamente Daniel combina estas dos: la grandeza de Dios, y las misericordias tiernas de Dios en una visión real de Dios. Tengo conmigo una cita de una carta que recibí de Lambert Dolphin esta Navidad, un ex miembro de nuestra congregación. Muchos de ustedes saben la presión intensa que él ha pasado en años recientes. Fue de gran choque para mí estos dos párrafos en la carta en la cual él describe lo que Dios ha sido para él. En la mañana del 5 de julio de 1979, Dios vino a mí. No dije que yo vine a él, porque fue él quien intervino. Esto fue en un tiempo que él estaba alejado de Dios. Estaba manejando hacia el trabajo cuando tuve una visión temerosa de la parte de atrás de Dios. Él se refiere a Éxodo 33, cuando Moisés vio la parte de atrás de Dios. Dios estaba furioso, y yo sabía de ese juicio. La obra extraña de Dios había comenzado en mi vida. Creo que este fue mi primer encuentro real con la santidad de Dios. Fui aplastado como la cáscara de un huevo, y tirado completamente fuera de balance en una experiencia psicótica. Recuerdo vivamente todo detalle. De ese día en adelante, Dios ha sido no tan solo real pero temible. Pero aún vino a mí la esperanza en esa misma hora y mi vida comenzó a cambiar por completo en una manera profunda. Arrepentimiento, eso es, verse uno mismo en una posición diferente y cambiar el comportamiento como resultado es muy doloroso, pero finalmente necesario para todo cristiano. Actualmente, creo que debemos arrepentirnos diariamente para que Dios nos molde y nos forme menos violentamente y traumáticamente que lo que sea necesario. Desde julio pasado, Dios ha hecho una manifestación vez tras vez con imágenes y experiencias de su santidad trascendental, y a lo largo del asombro temeroso ha venido cuerdas de gracia y limpieza profunda interna. Ese es la clase de Dios que oramos. Estas cualidades son reflejadas en una forma hermosa en la oración de Daniel. Ahora hay tres elementos que quiero llamar su atención en esta oración. Primero, y muy evidente, es la confesión de su pecado. Daniel comienza inmediatamente confesando. Pero lo asombroso es que este hombre, de acuerdo al registro, no ha tenido pecado en contra de él. En ninguna ocasión en las Escrituras se nos dice que Daniel hizo algo malo. Ahora yo estoy seguro que él hizo cosas malas. Ciertamente, el pecado debió haber sido parte de su vida, porque las Escrituras nos dice que no hay ningún hombre sin pecado, pero el registro no nos da un recuento de ello. Pero, oigan cómo Daniel se identifica con el pecado de su pueblo. Verso 5, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, y hemos sido rebeldes,
y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Daniel 9, 5. Aquí aparecen listados 5 descripciones diferentes de hacer lo malo. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tu juicio. Además, verso 6, no hemos obedecido a con acento agudo tus siervos los profetas. Daniel 9, 6. Eso es, echando hacia un lado la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuántas veces Jesús le dijo a los grupos que él se dirigió? Aquel que tiene oído para oír, déjelo oír. Daniel lo reconoce, no hemos oído a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a con acento agudo nuestros reyes, y a con acento agudo nuestros príncipes, a con acento agudo nuestros padres, y a con acento agudo todo el pueblo de la tierra. Daniel 9, 6b. Después dice en el verso 13, y no hemos rogado a con acento agudo la faz de Jehová nuestro Dios. Daniel 9, 13b. Daniel confiesa su propio pecado y el pecado de su pueblo en esta forma específica. Hemos pecado, no hemos oído, nos hemos rebelado y no obedecimos, no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios. Ahora, esto señala algo que es ignorado en nuestras oraciones. ¿Cuántas veces incluimos en ellas la confesión honesta de pecado de puro corazón? No hay quizás algo que sea más difícil y duro para nosotros que el admitir que estábamos equivocados. Todos nosotros por naturaleza somos como la gente en el libro de Jueces, de quienes dice, todos hicieron lo que era correcto bajo sus ojos, Jueces 17, 6, 21 y 25. Cuando te miras a ti mismo siempre te ves sin faltas, ¿no es así? Pero cuando tienes una medida por la cual compararte es cuando en verdad puedes verte. Estoy convencido que esto es porque Dios nos deja padecer de mal aliento, es su forma gráfica de enseñarnos que hay algo en nosotros, que no podemos ver o detectar nosotros mismos, que es muy desagradable y difícil de vivir con ello. ¿No es asombroso que cuando tienes mal aliento no lo sabes hasta que la gente comienza a evadirte? El otro día en el dentista yo sentí lástima por él, porque tiene que mirar dentro de las bocas de tanta gente que sus alientos se le hace muy difícil de trabajar. ¿No es asombroso lo difícil que es decírselo a alguien? No nos atrevemos a mencionárselo a nuestros amigos más cercanos. Si alguien nos dice que tenemos mal aliento, nos sentimos asolados y humillados. Esto es un retrato gráfico de este problema de estar a la defensiva y sin la disposición de ver algo malo en nosotros mismos. Ahora, por eso es que es difícil el confesar pecados, pero al hacerlo es aún honesto y algo real. Dios no nos pide que confesemos nuestros pecados porque Él trata de humillarnos o penalizarnos o para ponernos tristes, sino que Él nos lo pide porque nos engañamos nosotros mismos, somos deshonestos con nosotros mismos, no somos realistas acerca de nuestras vidas, y Él es el realista final. Dios siempre maneja las cosas exactamente de la forma real que es y Él dice que no hay forma que podamos ser ayudados hasta que comencemos a hacer lo mismo. Él nos pide, por lo tanto, que comencemos reconociendo las áreas que hemos fallado. Es por eso que tenemos las Escrituras. La palabra de Dios es como un espejo. Muchos de nosotros, sin embargo, tendemos a ignorar las Escrituras porque sabemos que esto es cierto. Si miras en la palabra de Dios, en el espejo de la palabra, vas a ver muy pronto en la forma que te ves, y no es siempre agradable. Otras personas vienen a nuestras vidas por esa razón. Como no podemos vernos de la forma en que real somos, Dios en su gracia pone a alguien en nuestra vida para ayudarnos a vernos nosotros mismos. Podemos ayudarles en la misma forma también. Esa es la gloria completa en las relaciones. Por esta razón es que es muy tonto el resistir lo que otros te están diciendo. Si alguien te dice algo que no es agradable, puedes que creas que viene desde un punto de vista torcido, y puedes estar correcto. Pero, cuando media docena de personas te dicen la misma cosa, tú debes comenzar a prestar atención, porque te están diciendo algo que es verdad y que no puedes ver. Hasta que no comiences a verte a ti mismo en la realidad, estás viviendo en un mundo de fantasía, dañando todo lo que tocas porque no ves la realidad, no ves lo que hay realmente. Lo que más puede ayudarnos en nuestra vida de oración,
Por lo tanto, es tomar un momento al comienzo de nuestra oración para encarar lo que la palabra de Dios nos dice que está mal en nuestras vidas: falta de amor, brusquedad, actitud sarcástica, nuestra tendencia de defendernos y menospreciar a otros. Esto es donde Daniel comienza. Todo esto es resumido en una gran palabra que es encontrada en la Escritura, la palabra arrepentirse. Cuando nos arrepentimos, comenzamos a arreglar las cosas en nuestra vida, comenzamos a actuar honestamente con nosotros mismos y con los demás. Pero tenemos dificultad haciendo esto a veces por la forma en que pensamos de Dios. Daniel hace notar algo importante en su oración, donde él continúa en el medio de su confesión reconociendo algo más acerca de Dios. Verso 7, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, a con acento agudo todo hombre de Judá, y a con acento agudo los moradores de Jerusalén, y a con acento agudo todo Israel, a con acento agudo los de cerca y a con acento agudo los de lejos, en todas las tierras a con acento agudo donde los has echado, a con acento agudo causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Daniel 9, 7. Este es un reconocimiento de que Dios está correcto en lo que ha hecho. Nosotros como humanos, dice Daniel, hemos fallado. La señal de esto es que estamos confundidos. Actualmente, la palabra significa frustrados. Nada nos va bien en nuestra vida, hacemos planes y se caen, estamos constantemente encontrándonos frustrados. Esas son siempre señales de que tenemos una perspectiva errónea de la vida, de que no vemos las cosas claramente, que nuestra visión ha sido cegada y confundida por actitudes erróneas de nosotros mismos. El resultado es confusión de rostro, y Daniel lo reconoce. Además, algunas de las calamidades pronosticadas que la palabra de Dios dijo que le sucedería a Israel si se desviaban de él le han venido encima. La Biblia nos dice cosas así también a nosotros. En el Sermón del Monte, Jesús dijo de que debíamos hacer las paces con nuestro adversario pronto mientras estamos con él en el camino para que seamos enviados a los que atormentan. Esa es la palabra que él usa, y no saldremos libre hasta que hayamos pagado hasta el último centavo. Mateo 5, 25 y 26. Esta palabra tormentos se refiere a un sentido de culpabilidad, confusión y frustración. Jesús está diciendo que si no encaramos las acusaciones que son ciertas de nuestra conducta y comportamiento, seremos entregados a los tormentos internos que quitarán nuestra paz mental y robará nuestro sueño en la noche. Seremos molestados por neurosis, psicosis y otras manifestaciones neuróticas. Tendremos el estómago revuelto y se convertirán en úlceras. Tendremos todos estos tormentos porque no enfrentamos verdaderamente la vida. Pero noten lo que Daniel dice acerca de Dios: tuya es la justicia, Señor. Otra vez dice él en el verso 14, veló por tanto Jehová sobre el mal, y trájolo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo. Daniel 9, 14. Uno de los obstáculos mayores en la oración es que la mayoría de nosotros están enojados con Dios. No nos gusta lo que Dios nos ha hecho, pensamos que hemos sido tratados injustamente. ¿Cuántos de nosotros hemos sido cogidos en una manera u otra diciendo, Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me estás tratando en esta forma? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Todo eso es una forma sutil de echarle la culpa a Dios, diciendo que Él no es justo. Esto es algo que nunca debemos decirle a Dios. Dios no puede ser injusto, Él no puede mentir, no nos engaña, no puede ser injusto con nosotros, no puede estar sin amor hacia nosotros. Su naturaleza es amorosa. Por lo tanto, lo que Él hace es amoroso, y lo que Él nos da es también amoroso. Recuerden que esta oración fue expresada por un hombre que fue una vez príncipe de la casa real de Israel. Daniel debió haber tenido planes, sueños, y proyectos para lo que él quisiera hacer cuando alcanzara su herencia. Pero todos estos planes fueron interrumpidos duramente por una invasión del ejército extranjero. Él fue tomado cautivo y llevado a Babilonia. Allí, en un país extranjero, con todos sus planes rotos en pedazos, Daniel comenzó a aprender a caminar como un hombre justo en medio de gente pagana. Él tuvo que observar a sus 3 amigos ser tirados en el horno de fuego porque se mantuvieron en la verdad en el medio de una gran presión. Cuando fue primer ministro del reino,
Daniel mismo fue atrapado por algunos de sus enemigos y tirado a la guarida de los leones. Todo esto fueron circunstancias por la cual creeríamos que tuvo que sucederle a Daniel y se hiciera las siguientes preguntas: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Él deja que me sucedan a mí estas cosas? Y decir, como decimos a menudo, no es justo. Yo he sido fiel a Dios y he obedecido su palabra, pero Él deja que esto me pase. ¿Has dicho alguna vez algo semejante? Pero Daniel aprendió que Dios nunca hace algo incorrecto. Es Él quien tiene que ajustarse a Dios. Lo que Dios está haciendo viene de un corazón de amor y sabiduría, que nunca tiene coraje y odio para nosotros. ¡Qué tremenda lección de la oración es esta! Es fácil de confesar tu pecado a un Dios que reconoces como justo, que no murmura, quejándose y argumentando que Dios te ha engañado o privarte de algunas bendiciones bien merecidas en la vida. Daniel está listo ahora para pedirle a Dios que actúe, así que vienen sus súplicas. Verso 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste nombre cual en este día, hemos pecado, impíamente hemos hecho. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Dan 9, 15 y 16. Aquí Daniel va al grano. Él está diciendo realmente: Señor, quita la maldición de Jerusalén. Deja que esa ciudad sea restaurada de acuerdo a tus promesas hechas a Jeremías que después de 70 años tú lo harías. Ahora, Señor, mueve a la gente. Haz que esto suceda. Muévelos de nuevo y quita la maldición de esta gran ciudad. Después Daniel continúa en el verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Dan 9, 17. La oración de Daniel fue específicamente por la restauración de la ciudad y el templo y santuario. Ahora noten la forma audaz en que Daniel termina su oración. Verso 19, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz, no pongas dilación, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel 9, 19. Una vez que pongamos nuestras vidas correctas delante del Señor, cuando tomamos nuestra posición adecuada delante del Dios de toda la tierra, entonces, como dicen las Escrituras, cuando nos humillamos delante del poderoso nombre de Dios, vamos a ser exaltados. Esa es la promesa. Dios comienza a trabajar allí. Podemos entonces venir con audacia a pedirle grandes cosas que son necesarias. Vamos a mirar rápidamente a los resultados. Verso 20. Aún estaba hablando, y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, aún no había terminado con la oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a con acento agudo la hora del sacrificio de la tarde. Con acento agudo hízome entender, y habló conmigo, y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, al mismo principio de tu oración, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra, y entiende la visión. Daniel 9, 20 a 23. Entonces sigue lo que quizás es la profecía más importante de toda la Biblia. Es llamada la profecía de las 70 semanas de años, eso es, 490 años que iban a ser marcados para el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Estos años cubren desde el principio de la construcción de las murallas de Jerusalén hasta los tiempos de Jesús. Después toma un gran salto, como casi todos los estudiosos bíblicos están de acuerdo, a un periodo final de 7 años cuando el Señor últimamente regresará y establezca su pueblo y su ciudad en el lugar. No tengo el tiempo de entrar en este tópico ahora, pero noten algo, en el verso 24 la profecía concierne a la ciudad de Jerusalén y al lugar santo, el cual es el templo, así que esa oración de Daniel fue contestada, y más que contestada. Esta es la manera en que Dios obra. Él comenzó a conmover a Zerubabel, Esra y Nehemías,
y a otros quienes fueron llamados a dirigir la expedición de regreso a la tierra de Israel en contestación directa a la oración de Daniel. Pero lejos de eso, en una mayor dimensión que la que Daniel pudo haber visto, fue la promesa de Dios de que él trataría con el pecado de todo el mundo en el lugar más santo, en Jerusalén, a través de la presencia del Mesías, de quien esta profecía habla, y la construcción de la ciudad, la nueva Jerusalén, el nuevo santuario, la habitación de Dios y el Espíritu, la Iglesia. El cumplimiento mayor de esta oración es la Iglesia misma, que es ahora edificada por Dios en esta época, para que la oración de Daniel fuera mucho mayor de lo que él pudo haber realizado. Yo espero que esto nos motive a recordar que la humildad es la clave para tocar el corazón de Dios. Al humillarnos nosotros mismos correctamente delante de Él, removemos todos los obstáculos de la oración. Dios va a actuar en formas mucho mayor de lo que podamos pedir o soñar, y el cumplimiento continuará, quizás por siglos todavía por venir. Santiago dijo estas palabras, que les dejo para terminar: la oración ferviente del hombre justo puede mucho. Santiago 5:16, como una traducción lo pone, deja salir un tremendo poder. Eso es lo que hizo la oración de Daniel, y es lo que nuestra oración puede también hacer. Oración. Padre nuestro, confesamos a ti que somos niños en este asunto de la oración, solo estamos apenas aprendiendo a cómo balbucir las palabras. Pero tu gran corazón de Padre nos exhorta, ofrece enseñarnos y guiarnos. Danos, Señor, para que podamos cesar esta murmuración y quejas mundanas, y recordemos que ha sido enviada a nosotros de tu mano amorosa como un reto para que vivamos una vida recta en medio de ello. Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar con nosotros en esta reflexión sobre la vida victoriosa en Cristo. Dependemos de las ofrendas de nuestros alumnos agradecidos a hacer posible este ministerio educativo. Dios le bendiga en su vida y ministerio. Estamos a sus órdenes.